Unidad 2. Evidencia de auditoría. Se refiere al conjunto de actividades, sistemáticas, independientes y documentadas, llevadas a cabo por los funcionarios competentes de las áreas de fiscalización y liquidación de la Administración Tributaria, orientadas a obtener pruebas o evidencias para evaluarlas y determinar si existen o no hechos o circunstancias distintos a los previstos o autorizados en las normas sobre obligaciones tributarias y deberes formales, a los cuales se les denomina hallazgos, los cuales dan origen a la investigación, discusión y determinación, haciendo parte integral del informe que sustenta la decisión finalmente adoptada. Acciones o etapas de la auditoría. A partir de la obtención de las pruebas o evidencias correspondientes, y tomar la decisión de auditoría o fiscalización, se necesita ejecutar especialmente las siguientes actuaciones. Haga clic en cada número para ampliar la información. 1. Iniciar la acción de fiscalización. 2. Verificar el cumplimiento de requisitos de tipo formal. 3. Recolectar información interna y externa. 4. Analizar la información preliminar. 5. Elaborar el plan de auditoría. 6. Determinar a partir de las pruebas y evidencias los hallazgos. 7. Elaborar el informe de la acción de fiscalización. 8. Preparar el proyecto de acto administrativo modificatorio y diagonal o sancionatorio. 9. Revisar, emitir y notificar el acto administrativo correspondiente. 10. Cerrar el expediente o dar traslado de la investigación a otra dependencia. Inicio de la acción de fiscalización. Haga clic en cada número para ampliar la información. Para el inicio de la acción de fiscalización se requiere proferir 1. El auto de apertura, y 2. La conformación del expediente, con los documentos preliminares que tengan relación con la actuación, de acuerdo con la secuencia que originó la investigación y conservándolos en el orden en que se obtienen, para materializar las actuaciones que servirán para resolver el asunto. El auto de apertura se debe generar a través del sistema informático correspondiente, el cual ha sido parametrizado con los principales datos de referencia necesarios para proferir en forma automática los actos administrativos propios del proceso de fiscalización y liquidación, y con los cuales se conformará el expediente virtual. Para dar por terminado el procedimiento de inicio la acción de fiscalización, finalmente se debe llevar a cabo 3. El primer contacto con el contribuyente investigado, para lo cual es necesario que el auditor le comunique los derechos y responsabilidades, y le proporcione un panorama general del proceso de auditoría, utilizando el formato previsto para el efecto. Verificación de requisitos formales. Consiste en la verificación de los siguientes requisitos de tipo formal necesarios para dar inicio a la investigación. A. Competencia de carácter funcional y territorial para actuar. B. Obligación de declarar. C. Declaraciones presentadas por concepto y periodo investigado. D. Que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no presentada. E. Que la declaración no se encuentre inmersa dentro de alguna de las causales para tenerla como no válida. F. Firmeza de la declaración, que la declaración objeto de investigación no esté en firme, y exista la oportunidad para actuar. G. Otros requisitos de carácter especial, como son los regulados en las disposiciones que contemplan las solicitudes que deben ser resueltas por las dependencias que conforman el proceso de fiscalización y liquidación. Competencia funcional. La competencia para adelantar el proceso de determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes está fijada en función del domicilio, siendo competente la dirección seccional donde se encuentre domiciliado el contribuyente, responsable, agente de retención o declarante. El domicilio fiscal del contribuyente se establece con la información registrada en el RUT y corresponde a la ubicación o dirección que registró en forma oportuna antes de presentar la declaración. Esta debe coincidir con el código dirección seccional diligenciado en la casilla correspondiente de la declaración de renta y complementarios del declarante. Cumplimiento de obligaciones. Los contribuyentes, responsables,
agentes de retención y demás declarantes en general y terceros, deben cumplir las obligaciones fiscales en el lugar que corresponda a la administración tributaria de su jurisdicción, según el domicilio fiscal, salvo norma en contrario, siendo la dirección seccional competente para adelantar el proceso de determinación de la obligación tributaria del contribuyente, cuando éste ha cambiado su domicilio fiscal, la que corresponda al domicilio fiscal registrado en el RUT a la fecha en que el obligado presentó la respectiva declaración, o debió cumplir con dicha obligación. Competencia territorial. La DIAN tiene competencia territorial en todo lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, para definir la competencia para actuar en el proceso de determinación de la obligación tributaria en cuanto al territorio, se debe tener en cuenta. Haga clic en los números para ampliar la información. 1. La declaración del impuesto de cada año gravable que constituye una obligación individual e independiente a favor del Estado y a cargo del contribuyente. 2. Los actos administrativos que se profieran en relación con cada uno de ellos, que deberán ser expedidos por la dirección seccional que ejerce sus funciones en la parte específica del territorio nacional del domicilio fiscal que se informó en el momento de presentación de la declaración tributaria en la respectiva vigencia fiscal. Concepto DIAN 098525, 22 diciembre de 1998. Oficio DIAN 003164, 20 enero de 2011. Oficio DIAN 039495, 3 julio de 2014. Obligación de presentar declaración. La obligación de presentar declaración es una obligación que surge por mandato legal, de manera que depende de cada tipo de impuesto y de los diferentes sujetos pasivos obligados. Así, por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta y complementarios de personas naturales, el artículo 591 ET establece que todas las personas naturales nacionales y extranjeras con residencia o domicilio en Colombia, contribuyentes del impuesto sobre la renta, están obligados a presentar la respectiva declaración tributaria, salvo aquellos asalariados, trabajadores independientes y contribuyentes de menores ingresos expresamente exceptuados de cumplir con tal deber, al no superarlos. Montos de ingresos, patrimonio, y demás requisitos que son comunes relacionados en los artículos 592, 593, 594 A1 y 594 A3 ET. Haga clic en el botón Más. Otros impuestos u obligaciones también fijan condiciones para obligar a declarar. Artículo 601. Artículo 605. Artículo 607. Artículo 877. Declaraciones y periodo. 1. Una de las características de las declaraciones es que están vinculadas y deben corresponder a un único periodo gravable. Por tanto, por regla general, no puede haber sino una declaración por periodo. El ordenamiento vigente confiere a los contribuyentes, responsables o agentes retenedores la facultad de corregir sus declaraciones tributarias dentro del término establecido, señalando que toda declaración que el contribuyente presente con posterioridad a la inicial será considerada como una corrección a esta o a la última corrección presentada, según el caso, sustituyéndola íntegramente. Las declaraciones de corrección ocurren cuando se detecta alguna falencia en el denuncio fiscal y el contribuyente resuelve corregirlo, por cuenta propia o a petición de la Administración, evento en el cual está facultado para modificar todos los rubros iniciales y rehacer su declaración ya sea a su favor o en su contra, conforme a lo establecido en los artículos 588, 589, 709 y 713 ET. 2. Cuando el contribuyente corrige, el artículo 692 ET indica que debe informar de tal corrección para que el funcionario de fiscalización que conozca del expediente de determinación del impuesto, la tenga en cuenta y la incorpore al proceso siempre y cuando cumpla las exigencias legales. No obstante, continúa la disposición, no constituye causal de nulidad del acto administrativo que se expidió, el hecho que el proceso no se base en la última corrección presentada cuando no se ha dado aviso a la Administración sobre tal corrección. Conforme a la legislación vigente, entonces, las correcciones pueden ser voluntarias o provocadas. Correcciones voluntarias.
Haga clic en cada número para ampliar la información. En las correcciones voluntarias, el contribuyente está en la facultad de corregir los diferentes factores determinantes de la obligación tributaria, sin existir límite respecto del número de correcciones que pueda efectuar, siempre y cuando sean dentro del plazo de corrección señalado en el artículo 588 ET y se cumplan requisitos contemplados en la ley. Si el contribuyente desea corregir voluntariamente su declaración, debe hacerlo dentro del término de corrección previsto en dicha norma y antes de pronunciamiento de la Administración. A su turno, una vez adquirida la firmeza, vencimiento del plazo de fiscalización señalado en el artículo 714 ET, la declaración no puede ser modificada ni por el contribuyente ni por la Administración. Los plazos de corrección ET, art. 588, y de firmeza de las declaraciones ET, art. 714, son autónomos y se computan independientemente, pero interactúan en la fijación de cuándo se puede revisar y cuándo se puede corregir. Correcciones provocadas. Las declaraciones de corrección son provocadas cuando se producen dentro del proceso de determinación del impuesto, en los términos de los artículos 709 y 713 ET, es decir, cuando se corrija dentro del plazo para responder un emplazamiento para corregir, requerimiento especial, o liquidación de revisión. La facultad de la Administración de modificar la liquidación privada mediante liquidación de revisión se encuentra regulada en el título 4 del libro quinto, Procedimiento Tributario, ET, artículo 702 y siguientes, y en virtud de la misma, se otorga la opción o derecho a los contribuyentes de acogerse a la determinación oficial del tributo, bien sea durante la actuación previa al acto definitivo de determinación, o bien dentro del término para interponer el recurso contra el mismo pagando. Sanciones reducidas, inexactitud. Declaraciones que se entienden no presentadas. Esta es una forma de sanción, de acuerdo con el procedimiento tributario vigente. La declaración tributaria es el denuncio escrito sobre la ocurrencia de hechos gravados o relacionados con estos que hace el sujeto pasivo del impuesto, efectuando los diferentes procedimientos de depuración de la base gravable y determinando la liquidación del impuesto, dependiendo del tipo de declaración de impuestos. La legislación tributaria ha establecido los requisitos tanto formales como materiales que deben reunir para que se considere que el declarante ha cumplido a satisfacción con esta obligación. Acorde con ello, el artículo 580 ET prevé los eventos en los cuales, a pesar de haberse cumplido aparentemente con la obligación de declarar, el denuncio presentado se entienda que no ha satisfecho o cumplido dicha obligación. Por tanto, resulta necesario verificar que la declaración objeto de la fiscalización no cumple con ninguno de los requisitos que la invalidan para que pueda llevarse a cabo una auditoría de fondo sobre la misma. Hechos que dan por no presentada la declaración. Haga clic en los números para ampliar la información. 1. Cuando se presente por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico. 2. Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada. 3. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables. 4. Cuando la declaración de retención en la fuente, o del gravamen a los movimientos financieros, se presente sin pago. 5. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. Subsanación de declaraciones que se entienden no presentadas. Los eventos señalados por la norma que dan lugar a tener por no presentadas las declaraciones privadas, se pueden subsanar por parte del contribuyente, sin intervención administrativa, corrigiendo los errores, en la forma y por el procedimiento establecido en el artículo 588 ET, presentando un nuevo denuncio ante las entidades autorizadas para recibirlo, calculando sanción por extemporaneidad reducida al 2% de la que indica el artículo 641 ET, y así adquiere plena validez, y a partir de entonces surte todos los efectos legales. A su vez, cuando la Administración tributaria tenga el propósito de tener como no presentadas las declaraciones tributarias, en los casos establecidos legalmente, es indispensable que expida un auto debidamente motivado, denominado auto declarativo,
mediante el cual se declare este hecho y lo notifique al contribuyente, dentro del término legalmente establecido para que opere la firmeza de la declaración privada. Recolección de información interna. Con el fin de tener un mayor conocimiento del contribuyente y de la data consignada en la declaración, el funcionario auditor, en forma previa a cualquier tipo de requerimiento o contacto con el contribuyente, debe recolectar información interna, que proviene del propio contribuyente, para lo cual se recomienda obtener. Haga clic en los números para ampliar la información. Registro único tributario. Verificar los siguientes datos registrados en el RUT: domicilio fiscal, dirección electrónica, página web, actividad, económica, número de establecimientos, responsabilidades fiscales, socios, representante legal, contador público y diagonal o revisor fiscal, etc. Facturación. Recopilar las resoluciones que autorizan la numeración de la facturación y obligaciones especiales, facturación electrónica. Obligación tributaria. Relacionar las declaraciones de todos los impuestos presentadas por el contribuyente, las declaraciones de importación y de exportación y los recibos de pago de impuestos. Análisis de operaciones. Recopilar la información exógena del año o periodo objeto de investigación. Otras investigaciones. Indagar sobre las investigaciones que haya tenido el contribuyente por otros periodos e impuestos a efectos de solicitar los expedientes para revisión y obtención de correspondencia general, reportes, papeles de trabajo, los resultados y las recomendaciones o comentarios de las auditorías hechos por el anterior auditor, sobre los cuales sea necesario abordar nuevamente. Estadísticas y reportes. Indagar sobre las estadísticas y reportes que se tengan sobre el tipo de contribuyente y sector económico al que pertenece el investigado. Criterios de selección. Conocer el motivo por el cual el contribuyente fue seleccionado, dependiendo del caso específico, por programa de fiscalización específico, por denuncia, por política institucional de la dirección seccional, debido a un sector sobre el que se mantiene especial seguimiento, por ejemplo. Recolección de información externa. Haga clic en cada número para ampliar la información. Página web. Verificar y consultar la página en Internet, si el contribuyente la tiene, y se anuncia utilizando este medio. Registro mercantil. Verificar los datos registrados en el certificado de la Cámara de Comercio, domicilio, objeto social, capital social, número de establecimientos, identificación de socios, representante legal, revisor fiscal. Otras entidades. Recopilar información administrativa, financiera y diagonal o contable, y estadística que repose en entidades de control y supervisión, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Economía Solidaria, Banco de la República y demás entidades que dispongan de esta información. Agencias gubernamentales, registros de vehículos, de propiedad, planta y equipo, regulaciones de la industria, premios de licitación, publicaciones estadísticas y otros registros públicos. Agencias no gubernamentales, registros bancarios, registros de seguros, artículos de periódicos, información de asociaciones comerciales y mercantiles, temas particulares de la industria, como márgenes de utilidad, factores estacionales, grupos de comercio de la industria, publicaciones relacionadas, competencia, etc. Entrevista al contribuyente. La información recolectada en la entrevista es de ayuda para el auditor en el desarrollo de su plan de auditoría, por lo tanto se debe preparar la entrevista inicial con el contribuyente o sus representantes con el fin de adquirir conocimiento de las operaciones del contribuyente, sus sistemas y sus obligaciones. Haga clic en el botón Entrevista. El propósito de la entrevista es exponer al contribuyente, a su representante, o a la persona designada por éste, el objeto de la visita, y es una oportunidad para obtener información veraz acerca de las actividades económicas realizadas, así como del suministro de indicadores para una mejor orientación de la investigación y recolección de hechos. La entrevista debe ser planificada y preparada teniendo en cuenta los análisis previos con preguntas específicas sobre el área que necesita ser investigada. Análisis de la información inicial. Haga clic en los globos para ampliar la información. Después de recopilar la información inicial,
El auditor debe realizar algunas revisiones preliminares de esta información para identificar los patrones o inconsistencias que puedan apuntar a áreas específicas de incumplimiento. Estas verificaciones incluyen una comparación de la información reportada en las declaraciones de impuestos de periodos anteriores o de otros impuestos. Si estas verificaciones revelan variaciones o inconsistencias, el auditor deberá tener en cuenta el tema en cuestión y examinarlo detalladamente durante las etapas posteriores de la auditoría. Elaboración del plan de auditoría. El plan de auditoría debe ser diligenciado en el formato estandarizado y debe hacer parte del expediente, ya que servirá como una ayuda de memoria para asegurar que los aspectos seleccionados para la auditoría no sean omitidos. Para elaborar el plan de auditoría, se debe tener en cuenta que no solo se va a auditar la declaración de impuestos, sino también las actividades económicas y financieras de la empresa para determinar si la declaración de impuestos refleja la correcta obligación tributaria, producto de esas actividades. Para la identificación de las actividades, pautas y el alcance de los aspectos a revisar a establecer en el plan de auditoría, deberán tomarse en cuenta el análisis de información interna, herramienta de análisis fiscal y tributario, información externa, legal, entrevista, recorrido de instalaciones, información aportada por el contribuyente, las órdenes administrativas, las decisiones del nivel directivo del proceso de fiscalización y liquidación, instrucciones y lineamientos del programa por el cual ha sido seleccionado el cliente a investigar. Contenido del plan de auditoría. Haga clic en los números para ampliar la información. 1. En la elaboración del plan de auditoría, el funcionario de fiscalización debe procurar proporcionar los objetivos de la auditoría. Enlistar los aspectos a auditar a partir del análisis de riesgo. Resumir la razón por la cual se tiene la intención de auditar estos aspectos. Definir los pasos a tomar para auditar los aspectos seleccionados. Definir el alcance de la auditoría. Periodos que se cubrirán en la misma. 2. El plan puede variar en duración y complejidad, dependiendo de las circunstancias del caso. Con todo, existe una serie de características que deben aplicarse a cada plan de auditoría. Relacionar los resultados de la evaluación del riesgo realizada. Incluir la fecha objetivo necesaria para completar la auditoría. Relacionar los aspectos que han sido considerados materiales. Ser revisado y aprobado por el jefe inmediato. Felicitaciones. Has llegado al final de la unidad. Haz clic aquí para finalizar la unidad. Tu avance fue guardado. Continúa con las otras unidades.